Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Bornoz, soy estudiante de segundo año de la carrera de Administración en Turismo en ENACAP, con sede en Punta Arenas. Hoy les voy a presentar lo que es la comunicación efectiva, su importancia en algunos aspectos, como primera evaluación de la asignatura de comunicación efectiva. Bueno, algunos aspectos que vamos a tomar en cuenta en esta presentación son la importancia de la comunicación en la interacción social, la comunicación en el contexto universitario, ¿cierto?, en relación con los estudiantes y los profesores, la influencia que tiene la comunicación en el proceso de la postulación laboral, la implicación, ¿cierto?, también de la comunicación en los equipos de trabajo y en la relación con las jefaturas, los pares, los subalternos también. Y también vamos a ver lo que es la importancia del lenguaje no verbal al momento de establecer el acto comunicativo. También vamos a ver, ¿cierto?, lo que es la diferencia entre comunicación efectiva y comunicación asertiva y cómo se conectan o para qué sirven. Las barreras comunicacionales, vamos a ver cuáles son, las vamos a definir, ¿cierto?, un poco y vamos a tratar, ¿cierto?, cómo evitar estas barreras comunicacionales. Y además de ello, vamos a dar un ejemplo que es en base a una situación real de un conflicto a través de la comunicación. Bueno, la importancia que tiene la comunicación en la interacción social es vital, ¿cierto?, para todos los seres humanos y forma parte de lo que realizamos cotidianamente. Es importante, ¿cierto?, tener la capacidad de desenvolvernos en toda circunstancia y lugar. En las relaciones personales, por ejemplo, tenemos, ¿cierto?, cuando interactuamos con amigos, con la familia, con la pareja y hasta, ¿cierto?, cuando salimos a la calle y debemos movilizarnos. Es así también en el trabajo, con nuestros jefes, clientes, colegas y compañeros, al momento de compartir ideas para discutir un determinado tema o resolver una situación. También en el proceso académico es fundamental la comunicación. Se requiere de una buena comunicación para poder darnos a entender, ¿cierto?, o entregar nuestro mensaje. Para todo aquello debemos ser efectivos, claros, precisos, puntuales y no cometer errores en la interpretación. En el contexto universitario nos referimos, ¿cierto?, a lo que es la relación entre el estudiante y el profesor. En algunas ocasiones esto puede verse afectado debido al entendimiento que tiene el estudiante o del profesor, ya que cada uno maneja un conocimiento basado en su propio aprendizaje y experiencia, por lo que pueden existir códigos distintos que dificulten el entendimiento. A esto se le conoce, ¿cierto?, por lo cognitivo, que es un aspecto personal que puede afectar la comunicación. Y con respecto a lo que es la influencia de la comunicación en el proceso de postulación laboral, es fundamental una buena comunicación, eh, ya que al momento de querer entregar una información o un mensaje, este debe ser de manera clara. En la actualidad conocemos un tipo de comunicación que se basa, ¿cierto?, a través de lo que es el correo electrónico, muy utilizado para la postulación a algún puesto laboral, como es, por ejemplo, lo que es enviar un currículum, junto con tu información personal, etcétera, en el cual se entrega el mensaje junto con nuestra experiencia. Luego tenemos lo que es la implicación de la comunicación en los equipos de trabajo y la relación jefaturas, pares y subalternos. Esta comunicación dentro de nuestro espacio de trabajo se le conoce como comunicación formal, que se desempeña, ¿cierto?, al momento de interactuar con las distintas entidades, ya sea nuestro jefe, compañeros de equipo de trabajo, etc. Esto debe adaptarse a un protocolo de comunicación, es decir, el trato entre las personas requiere de una correcta pronunciación, un adecuado vocabulario y estructuración en en las oraciones. Un código común en este tipo de situaciones es el uso de la segunda personal del singular, lo que le llamamos como por ejemplo usted, cuando nos referimos a una persona, para establecer, ¿cierto?, una relación de respeto con el interlocutor, así como la omisión de modismos, jergas, etc. La importancia del lenguaje no verbal al momento de establecer el acto comunicativo. Lo principal del lenguaje no verbal al momento de estar comunicándonos es poder permitirnos transmitir un mensaje o idea en función de gestos u otros elementos físicos. Es por ello que la comunicación no verbal se refiere a todo lo que es transmitido por lenguaje articulado. A esto nos referimos a lo que es el habla y la escritura. Dentro de la comunicación no verbal podemos identificar los siguientes tipos. El paralenguaje, que hace referencia a todo aquello que forma parte de cómo se dice algo.
el volumen de la voz, ¿cierto? La entonación y el ritmo. Luego tenemos lo kinésico, que hace referencia a la comunicación por gestos con las manos y el cuerpo. Luego tenemos el proxémico, que se refiere al uso del espacio en la comunicación. La distancia, ¿cierto?, también aporta información al mensaje. Luego tenemos el icónico, que se refiere a la información que se transmite a través de imágenes, símbolos, iconos o expresiones gráficas. Diferencia entre comunicación efectiva y comunicación asertiva y cómo se conectan o para qué sirven. Cuando hablamos de comunicación asertiva, nos referimos a todo aquello mediante la cual logramos manifestar o entregar un mensaje al receptor de forma simple, clara y oportuna. Lo que sentimos, ¿cierto? Lo que queremos o lo que pensamos. La comunicación efectiva implica una comunicación asertiva. Es por ello que se relacionan entre sí. La comunicación asertiva, en este sentido, se refiere a la utilización de la inteligencia emocional para que los elementos de la comunicación no verbal, como el tono de voz, puedan complementar el mensaje y no dificultarlo. Las barreras comunicacionales. Las barreras de comunicación son interferencias que, de no aplicar acciones correctivas para evitarlas, dificultan la llegada de un mensaje claro y correcto en un proceso comunicativo. Existen diferentes clases de obstáculos comunicativos, en función de qué aspecto se ve alterado, aunque el dominador común es que todos perjudican a la correcta transmisión e interpretación del mensaje. Estas barreras pueden ser de distinto tipo. Algunas de ellas son las barreras semánticas. Estas están relacionadas con el significado de las palabras, es decir, con el código usado para la comunicación, el cual puede variar entre emisores y receptores, lo cual se presta a que se produzca una interpretación errónea o se deforme el mensaje. Esta barrera está vinculada a las diferencias dialectales, y idiomáticas. Luego tenemos las barreras psicológicas. Estas barreras tienen que ver con la situación psicológica del emisor o del receptor, condicionada por su estado emocional o su personalidad, lo que lo predisponen, de algún modo, a una forma de comunicación determinada. También está vinculada a la simpatía o rechazo hacia el receptor o el emisor, o al mensaje que se transmite, deformado por diversos estados como miedo, la frustración, la alegría, etc., o bien a que no se entienda lo que se dice o lo que lee. Luego tenemos las barreras fisiológicas. Las deficiencias fisiológicas del emisor o receptor, tanto por condiciones médicas, ya sean sordera, ceguera, mudez, etc., o enfermedades transitorias, que como son el resfriado, la alergia, la disfonía. Estas determinan el correcto funcionamiento de la comunicación, toda vez que todas, toda vez que restan claridad y fidelidad a un mensaje. Luego tenemos las barreras físicas. Están relacionadas no con la persona, sino que con el entorno en que se encuentran las personas. Los obstáculos que impiden una correcta comunicación pueden ser ambientales, ya sea ruido, distancia, etc. También tenemos los tecnológicos, ya sea la falta de internet, la mala calidad de los equipos, etc. Luego tenemos también lo que son las barreras administrativas. Son menos comunes o fáciles de distinguir, pero tienen una gran importancia al estar relacionadas con la forma en la que se administra la comunicación, o lo que es lo mismo, con los canales a través de los cuales se transmite el mensaje de un proceso comunicativo. Un claro ejemplo sería la sobrecarga y pérdida de información, la deficiencia en la atención al cliente y la falta de planificación, entre otras. ¿Cómo evitamos esta barrera de comunicación? Para evitar que se den barreras comunicativas, es recomendable enviar mensajes claros a través del uso de un código común a todos, emplear expresiones que favorezcan la comunicación y dejar de lado las que la obstruyen, establecer un equilibrio entre el lenguaje verbal y el no verbal, ser empático y ponerse en el lugar del otro, practicar la escucha activa, valerse de la retroalimentación para verificar que todos comprenden adecuadamente el mensaje, evitando monopolizar la comunicación, procurar controlar las emociones para que no intervengan en la comunicación y por ende distorsionen el mensaje, cuidar el ambiente, es decir, aspectos como la iluminación o el ruido ambiental, y adaptar el mensaje a la edad y al perfil a quien se vaya a comunicar.
Para finalizar, haremos una retroalimentación de lo que fue la presentación, en el cual pudimos abarcar diferentes puntos de acuerdo a lo que es la comunicación, entre ellos la importancia. Pudimos destacar que es vital para todos los seres humanos comunicarse, siempre de buena manera, de forma clara y precisa, para poder darnos a entender o entregar un mensaje de buena manera. También, cierto, pudimos ver lo que es la comunicación en relación con el estudiante y el profesor en el ámbito universitario, el cual puede verse afectado por algunas situaciones en las que el profesor, cierto, puede tener alguna educación un poco más avanzada o más experimentada que el estudiante, y de acuerdo a esto puede haber alguna cierta dificultad al momento de comunicarse entre sí. También pudimos ver lo que fue la influencia de la comunicación en el proceso de postulación laboral, el cual pudimos destacar un punto que se basa en el correo electrónico, que es un tipo de comunicación que también se lleva a cabo y es importante al momento de uno postular algún puesto laboral. También, cierto, pudimos marcar lo que fue la implicación de la comunicación en los equipos de trabajo y en la relación entre jefes, pares y subalternos, el cual a este se le llama como comunicación formal, el cual debe adaptarse, cierto, a un protocolo de comunicación y muchas otras estructuraciones que tiene este tipo de comunicación. También pudimos abarcar lo que fue la importancia del lenguaje no verbal, el cual tiene distintos tipos, que son el paralenguaje, el kinésico, el proxémico y el icónico. También pudimos ver lo que fue la diferencia entre la comunicación efectiva y la comunicación asertiva, y cómo se conectan entre sí, y ciertas las barreras comunicacionales. Bueno, diciendo todo esto, me despido. Mi nombre es Gabriel Albornoz y espero le haya gustado la presentación.